25, seguro. 25, no 20. 22. De 20 a 25. Esa es la seguridad. Cuando exponen fisiología, esa es la seguridad. Pero si no exponen, ya van a estar dando. Entonces, el término de trastornos de sodio no se llama una enfermedad, sino es un desequilibrio. ¿En qué sentido es un desequilibrio? Porque el sodio está relacionado directamente al volumen de agua, ¿ya? Y este volumen de agua nosotros tenemos que definir específicamente que también está relacionado al sodio, o sea, es inverso, ambos, ¿ya? Y cuando nosotros vemos que hay una hiponatremia, hiposodio, natremia, sodio bajo en plasma, ¿ya? Este trastorno específicamente se debe de catalogar como por dos motivos, ¿ya? Específicamente lo más aceptable es que haya aumento del agua corporal respecto al sodio con aumento del agua intracelular. Digamos, es lo característico en algunos pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene pues una insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? Está sobrecargado. ¿Por qué? Porque no hay adecuada fracción de eyección. Entonces lo que va a ocurrir es que esa sobrecarga va a generar pues que el volumen intravascular aumente. Entonces, indirectamente este sodio se va a hemodiluir, por eso es que baja. ¿Ok? Igual ocurre en algunos otros aspectos como la cirrosis hepática, y son hiponatremias, digamos, característicamente, pues, que dentro de la fisiopatología tienen un mecanismo variable. Ahora, acordémonos que para que nosotros tengamos una hiponatremia necesitamos dos puntos muy importantes. Por ejemplo, el agua libre, ¿ya? El agua libre dentro de los medicamentos que nosotros manejamos, ¿dónde está? ¿En qué medicamentos podemos administrar agua libre nosotros? En la dextrosa, ¿eh? La dextrosa del 5% es agua más azúcar. Eso es agua libre. ¿Agua libre de qué? Libre de electrolitos, ¿ya? En un cloruro de sodio no, porque hay cloro y sodio, ¿eh? Menos en una solución polielectrolítica. La presencia de ADH que impida la eliminación renal de agua libre es muy relevante en hiponatremias crónicas. Ya tenemos un primer término. O sea, las hiponatremias, estos trastornos pueden ser agudos como crónicos. Ahora, se clasifica según la volemia. O sea, ya tenemos otro tipo de clasificación. Ya hemos visto agudas y crónicas por el tiempo. Ahora vemos otro tipo de clasificación según el volumen. Hipovolémicas, normovolémicas e hipervolémicas. Y dentro de las agudas nosotros tenemos que tomar en cuenta que pues hay algunos ejemplos acá. Según la velocidad de instauración podemos nosotros enmarcar el grado de hiponatremias. Lógicamente que nosotros pues si vemos que es un paciente, por ejemplo, tal vez con un trastorno del medio interno muy agudo, como un posoperado, paciente que haya hecho un ejercicio extenso, que haya tenido una polidipsia psicógena, ahí vamos a enmarcar esta agudez. A diferencia de algunos pacientes que tengan, por ejemplo, trastornos de larga data. Acá lo que es más importante dentro de la hiponatremia, así como la hipernatremia, siempre va a ser el edema cerebral, ¿no? O sea, en general, los trastornos tanto de hipo o hipernatremia van a afectar a nivel cerebral, ambos. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que venga a la emergencia, tenga trastorno sensorio, sí o sí tienen que buscar electrolitos, ya que eso sea una causa probable de la descompensación del paciente. Entonces, la hiponatremia es muy frecuente. Esta elevada prevalencia, más que todo, ¿dónde se ve? No se ve en caso, digamos, de la comunidad. Se ha descrito en algunos pacientes, como son los ancianos, con hiponatremia de la comunidad, pero frecuentemente más se ve en medio hospitalario. ¿Por qué se ve en medio hospitalario? Por lo que les decía. Habitualmente nosotros hacemos dentro de la medicina lo que se llama fluidoterapia, ¿no es cierto? Y esa fluidoterapia pueda generar problemas específicamente de sobrecarga de volumen, hemodilución e hiponatremia. Así como nuestros pacientes tienen múltiples patologías que puedan condicionar pues esta baja de sodio. Está asociada a elevada morbimortalidad. Un caso típico son los enfermos renales crónicos terminales en diálisis. En ellos nosotros, cuando vemos una hiponatremia persistente, el riesgo de morbimortalidad es alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a morir probablemente en menos de un año. Hay esa, digamos, esa prevalencia en esta población solamente por ver hiponatremias. Entonces,
el sodio debe cumplir funciones un poco más complejas, que seguramente pues ustedes ya habrán escuchado en las exposiciones de sus compañeros. Por ejemplo, a ver, dime una función del sodio. Piénsalo, analiza. La otra función del sodio, ya lo dije. Muy bien, ¿no es cierto? El sodio que genera la osmolaridad. Contracción, ¿ya? ¿Te parece? Despolarización, ¿no es cierto? ¿Ya? Acuérdense pues del calcio, sodio, potasio, ¿cierto? El potasio, todos pertenecen al mecanismo de despolarización. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Claro, tiene un eje de la regulación de la presión. ¿Qué más? Ácido base, un poco difícil, pero sí se ha escrito algo por ahí. Está un poquito por ahí, pero más es el calcio. ¿Ya? ¿Algo? Impulsos nerviosos. ¿Qué más? ¿Cómo? Equilibrio hidrosalino. Bueno, en cierto grado, pues, si ustedes se acuerdan de lo que es el cloruro de sodio, que es el reanimador universal, ¿no es cierto? Entonces debe ser por algún motivo, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que verificar es que siempre hay que ponernos en posición del paciente. Como les decía en la parte primera de semiología, deben ver el contexto. Para ver un contexto tiene que ser un buen relato. Entonces, si por ejemplo viene un ancianito, porque está descrito ya dentro de estos trastornos, ¿ya? Un ancianito que 90 años ya tal vez con dificultad para hacer sus actividades, de pronto tú lo ves, trastorno sensorio, y estás pensando en deshidratación. Seguramente se ha deshidratado, pobrecito, nadie le alcanza el agua. Entonces es un trastorno hidroelectrolítico. De pronto ves tú un niñito de un añito que tampoco depende de él, pero tiene diarrea. Está perdiendo volumen, entonces tú de pronto dirás, está perdiendo agua, algo habrá pasado con los electrolitos. Acá el sodio en la cabeza. Entonces tienen que ver ese contexto. De pronto un paciente que viene con vómitos, una hiperemesis gravídica que específicamente se ve en la parte de ginecología, igualito tienen que estar pensando, seguramente está perdiendo agua. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de agua y estoy a la vez sodio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. No van a ponerse a pensar que un paciente viene con un dolor abdominal simple y si hay un trastorno. Diferente es el caso si fuera una oclusión intestinal. En una oclusión intestinal hay gran robo de agua a la parte visceral. Entonces, si hay el paciente no va a perder por vómitos, no va a perder por diarrea, simplemente a nivel prácticamente de su economía va a empezar a generar mayor atrapamiento a nivel visceral, pero también está perdiendo agua. ¿De dónde? Del intravascular. Entonces, el intravascular es muy importante para poder mantener una buena homeostasis. Entonces, esta hiponatremia está infradiagnosticada. ¿Dónde podemos diagnosticar la hiponatremia? Ya dijimos, urgencias y en hospitalización. Entonces, estas alteraciones electrolíticas que son frecuentemente observadas tienen una categoría variable, digamos, de causas. Por ejemplo, acá tenemos pues una insuficiencia adrenal, uso de diuréticos, SIA, hipovolemias, hipervolemias, polidipsias primarias. De acá ustedes podrán ver que a la cabeza, ¿quién está? La hipovolemia. Entonces, la hiponatremia hipovolémica es una de las más frecuentes, ¿ya? También hay hipervolémica,
pero la hiponatremia hipovolémica, digamos, es la más frecuente. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿cómo es eso? O sea, y si les dijera hiponatremia hipovolémica hiposmolar, ¿qué pensarían? Hay otro término más, doctor ya no nos está hablando de la volemia, sino nos está hablando de la osmolaridad. Entonces, ¿cómo se saca la osmolaridad del hígado? La osmolaridad es igual a doble sodio más glucosa sobre 18. Más urea sobre urea sobre 2 puntos. Venga, ustedes sí, la van a reventar. En serio. No, porque va a entrar, así entra otro caso clínico. Paciente de 7 años de edad que acude al servicio de emergencias por vómitos persistentes, presenta un sodio de 120, presenta una urea de 30 y presenta una glucosa de 300. ¿Sí? Calcule la osmolaridad del paciente. ¿Qué tal? Cáncer. Pregunta perdida. Tienen que saber, eso es básico, eso es fisiología. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que también hay patologías asociadas. Estas patologías asociadas, por ejemplo, epidemiológicamente, por ejemplo, ya se han visto estudios observacionales en los cuales ya son pacientes ya nefrópatas, y de acá lo que nosotros tenemos que observar es de que estos pacientes desarrollan hiponatremia específicamente ya por trastornos un poco más específicos, como es puede ser la SIDA, cirrosis, neumonía, insuficiencia cardíaca, estados postoperatorios, cáncer. Acá lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención es de que epidemiológicamente la hiponatremia es la más frecuente, primero. Segundo, la relación al agua, ¿no es cierto? A diferencia de la hipernatremia, yo en una hipernatremia, lógicamente no va a tener no va a ser frecuente tener una hipernatremia hipervolémica, no va a ser frecuente. Normalmente, ¿cuándo se concentra el sodio? O sea, es como tener un vaso de agua. ¿Ya? Si yo pongo un vasito de agua pequeño, le pongo una cucharita de sal, ¿ya? ¿Ya? Y después pongo un vaso de agua más grande y una cucharita de sal. ¿Ya? Y de ahí pongo un vasito, ya una copita pequeña y una cucharita de sal. Acá la relación solvente-soluto va a estar pues alterada, porque el soluto, ¿qué va a hacer? Más que va a tener mayor grado de osmolaridad frente al solvente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy deduciendo acá? Que tener más soluto frente a poca agua, pues me va a dar un estado hiperosmolar mayor, o sea, va a haber en las hiponatremias entendemos eso, o sea, si ustedes tienen un gran quemado, 90% del cuerpo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Deshidratación, ¿no es cierto? Si hay una deshidratación, ¿qué va a haber? Concentración de solutos. En este caso, pues, tú hablas de hipernatremia, una hipernatremia hipervolémica difícil, una hipernatremia hipovolémica. Estamos hablando del otro tema, pero acá nosotros cuando hablamos de hipovolémica sí es más complejo, porque sí hay hiponatremias hipovolémicas, que es la más frecuente, pero también hay hiponatremias hipervolémicas. Ustedes dirán, ¿cómo es eso, doctor? Ya hablamos, un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿qué sería? El agua no está en el intravascular. ¿Dónde está? Fuera. Entonces, si está afuera, ¿qué va a pasar? Va a haber hiponatremias hipovolémicas, porque el volumen, ¿de dónde se agarra? Para hablar de hipovolemia y hipervolemia es a nivel intravascular, ¿ya? Entonces, tienen que empezar a ver específicamente el tipo de fisiopatología que tiene el trastorno, para que nosotros empecemos a analizar qué está ocurriendo con este sodio. A ver acá, muy bien. Dentro de la sintomatología siempre va a ser en ambos, tanto hipernatremia como hiponatremia, va a ser los trastornos neurológicos en la casa. Pero hay un detalle en la hiponatremia, a diferencia de la hipernatremia, que en la hiponatremia nosotros podemos clasificar todavía. Miren, fíjense, una hiponatremia leve, una hiponatremia moderada y una hiponatremia severa. Me voy de frente a la severa, ¿por qué? Porque digamos es lo que habitualmente se corrige por viento venoso. ¿Qué va a tener? Cefalia, igual que la hiponatremia leve, pero no pasa nada. Inquietud, letargia, letargia es diferente, paciente que no responde, convulsiones, ya algo más complejo, herniación cerebral, ya pues un paro cardiorrespiratorio puede tener, como dice acá, y muerte precoz. Entonces,
Este sodio menor de 120 sí nos lleva pues a corregirlo inmediatamente porque es de alto grado de mortalidad. Y para que nosotros corrijamos ese sodio tenemos que saber que hay algunos elementos para corregir. ¿Qué elementos tenemos para corregir? ¿Qué elemento? Si me falta sodio, ¿qué hago? Meto más sodio. O sea, ¿y qué es lo que tenemos a la mano? El cloruro de sodio. Gracias a Dios hay en concentraciones, ¿no es cierto? ¿De qué concentraciones? Al 20, al 3%, ¿al qué más? Al 0.9, al 5 también hay. ¿Qué más? Al 0.45 también, ya es más volumen. Menos concentrado. ¿Ya? Entonces, tenemos variedad de elementos para que nosotros podamos pues específicamente corregir cualquiera de esos estados. Lo segundo es una hiponatremia pues acá moderada. Fíjense que la hiponatremia moderada, acá vemos que el paciente va a estar pues con náuseas, vómitos, confusión, anorexia, calambres, malestar general, inestabilidad, cefalea también está ahí. Pero son síntomas que ya nos deben de llamar la atención según el caso clínico que tengamos, que el paciente puede estar cursando con este proceso. Tomando en consideración que acá en la hiponatremia moderada nosotros todavía podemos reponer específicamente mediante elementos dietéticos, en ciertos casos hasta endovenosos, pero más que todo es por manejo oral, ¿ya? El manejo oral es lo que va a la cabeza. Algunos dicen, pues sí hay que darle concentraciones un poco más elevadas de sodio para que, o tal vez no hay que restringir mucho, porque hay algunos pacientes como los hipertensos, que les dicen, ¿sabes qué, amigo? No consumas sal. Y algunos pacientes, amén, no consumen sal. Y cuando están ahí caminando, a veces están ahí mareaditos, así después, doctor, cuando voy a la calle empiezo a marear, me cambio de un lugar a otro. Van a las emergencias, le piden su sodio y su sodio bajo. Y hay algunos que viven todos los ancianitos, con este valor de sodio. Ahí sí se instauran lo que son las hiponatremias crónicas. Y la hiponatremia leve, que habitualmente pues esto no es más que hay que empezar en el paciente a mejorar la dieta. Acá sí es full dieta. ¿Por qué? Porque acá las repercusiones pues son, digamos, en menor grado que una grave, pero nosotros tenemos que definir específicamente que frente a esto nosotros tenemos que tratar de un modo. Bueno, más adelante les voy a mostrar cómo más o menos se da. Entonces, hay otros síntomas más sutiles, por ejemplo, como les decía, esto que se ve, inestabilidad, tendencia a la caída, osteoporosis en mayorcitos. O sea, cuando ustedes vean, ¿sabe qué, doctor? Estoy caminando y me voy a un lado, me voy a otro lado, y muchos dicen, no, eso es porque tienes pues una alteración, desequilibrio, un vértigo, les dicen. A veces no es eso, a veces solamente es esa pérdida de sodio. No hay correlación entre las cifras de natremia y la intensidad de los síntomas, ya que esto dependerá de la velocidad de instalación, ritmo de descenso y características del paciente, o sea, sus comorbilidades. Clásicamente, por ejemplo, como les decía, en los enfermos renales crónicos terminales, el valor de 125 marca un antes y después. Un valor menor de 125 es que el paciente tiene un riesgo de morir precozmente. Entonces, la importancia de esto es de que, anteriormente ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos hablado de lo que son específicamente el volumen que debe haber de sodio o el equilibrio que debe haber entre el intracelular y el extracelular. Acordémonos que en estados hipertónicos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la célula en estados hipertónicos? No, se deshidrata. ¿Ya? Para que se acuerden, es cuando van a la piscina, salen como abuelitos, ¿no es cierto? Medio hipertónicos, están metiéndose, claro, no salen pues como ancianitos, no son manitos, ¿no es cierto? ¿Y es por qué? Porque roba agua, Entonces es lo mismo que ocurre en nuestras células. Y en estados ya también hipotónicos, ¿qué pasa? Ya también hay agua sin electrolitos, ¿no es cierto?, alrededor, y la célula está adentro, como tiene más sodio y más electrolitos, empieza a jalar agua al intravascular, entonces se hincha. Entonces, eso que ustedes ya saben, se trasloca en esto. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos estados de hiponatremia, pues
ocurre esto, el edema cerebral. Se empieza a aumentar lo que es el intersticial, las células se edematizan, ¿no es cierto? Se edematizan y prácticamente nosotros podemos ver pues de que esto ocurre en el paciente, pero no es tanto así como nosotros somos tan lábiles de pensar que nuestro cuerpo es así, o sea, ¿cómo les digo? Tan delicado. No es así, no es tanto así. Para que pueda ocurrir un edema cerebral marcado, siempre hay una adaptación del cerebro. O sea, ¿cuándo ocurre ya un edema marcado? Cuando es brusco o cuando es prácticamente larvado en el tiempo. Nuestro cuerpo en una primera instancia no hace caso a esta osmolaridad. Lo que hace habitualmente es resiste, trata de mantener la osmolaridad. ¿Cómo mantiene la osmolaridad la célula? Acordémonos que el sodio no es el único pues, elemento, ¿no es cierto? Es el más importante, pero no es el único en mantener, más que no es el único en mantener, es digamos el que mantiene nuestra osmolaridad, nuestra tonicidad, pero cuando hay ya un daño específico, lastimosamente hay otros osmoles dentro de nuestra sangre. En primera instancia lo que hace la célula, sea hipernatremia o hiponatremia, trata de equilibrar y esos osmoles o salen o ingresan dentro de la célula. Ya cuando esto persiste, continúa, recién ya se genera un desequilibrio. Por eso es que hay tiempo, el paciente específicamente no. Ya tenemos un gran ejemplo pues de nuestra Mifarma, pues, Medifarma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Medifarma? Hace poquito nomás, un par de meses. Claro. Eso es muy importante. Y vean cómo es que la gente ha muerto simplemente porque se ha desequilibrado esto. Claro, no era una hiponatremia, era una hipernatremia, ¿no es cierto? Pero ustedes van a observar que tiene casi el mismo mecanismo. Entonces el edema cerebral pues, va a generar todos esos síntomas de trastorno neurológico que hemos observado y a veces pues acá el edema cerebral será más grave cuanto más rápido se instaure la hiponatremia. ¿Qué ocurrió en esos pacientes de Medifarma? Fue una hipernatremia, porque casi similar, un desequilibrio electrolítico. ¿Qué fue? Les metieron sustancias hiperosmolares. Es como tener cloruro de sodio prácticamente al 3 o al 5%, pero les pasaron pues medio litro, 1 litro, o sea, eso es pues mortal. Y ya van a darse se van a dar cuenta por qué es mortal, porque vamos a agarrar algunos ejemplos y de los cuales se van a dar cuenta que en estados de hipernatremia se necesita mucha agua, pero en estados de hiponatremia se necesita poco volumen, pero saladito, ¿ya? Poco volumen, no pasa a veces más de 500, 400. Imagínense poner 1 litro, ya pues algo terrible, y nosotros administramos ese volumen en 12 horas, 24 horas, pero ahí les pusieron pues en menos de media hora, entonces algo grave está ocurriendo. Los factores de riesgo, hay variabilidad, por ejemplo acá tenemos algunas enfermedades, como ya estuvimos adelantando, insuficiencia cardíaca, cirrótico, que tenga SIR, en niños, ancianos, hipotiroidismo, evidencia renal, deterioro neurológico y postcirugía. O sea, son los estados en los cuales nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir este trastorno. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay un riesgo mayor de hiponatremia en un paciente posoperado. ¿Por qué? Es muy simple, pues en un posoperado, ¿qué pasa? De pronto, está sangrando, ¿qué hace el médico? Cloruro, ¿eh? Está sangrando, más todavía, ¿qué hace? Plasma, sangre, entonces hay un movimiento de fluidos pues a gran variedad que no permite a veces que se adapte a nuestro cuerpo y ahí es donde ocurre estos trastornos. Un paciente de niño, como les decía, o anciano, clásico, ¿eh? Si viene un niño, todo pues somnoliento, entonces tú lo primero que haces es un niñito proporcionalmente, a diferencia del agua corporal total que en adultos es casi el 60%, en un niño pues es casi el 75%. En un recién nacido es el 90%, en un prematuro es casi 95% de agua. O sea, en ellos perder agua es mortal. Cuando van a pediatría se van a dar cuenta que solamente al niño recién nacido no haberlo secado bien, lo deshidrata al siguiente día. Se puede morir, pero hay que hacer un buen secado. Solo poner una luz intermitente que sea prácticamente que tenga más calor de lo habitual, le genera deshidratación. ¿Por qué? Porque en ellos estados básicos de pérdida de líquidos, pues es muy complejo para ellos.
ya que pueden llegar a estados de hipernatremia. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta también que los pacientes que usan estos fármacos también tienen riesgo de hiponatremia. Clásico, los diuréticos. Ustedes los diuréticos han visto pues la acetazolamida, furosemida, espironolactona. Todos estos diuréticos siempre van a generar que, por eso diuréticos, arrastre de agua, pero en el arrastre de agua, ¿qué se lleva? El sol. Esta población también es riesgosa, entonces a partir de ahora nuestros famosos hipertensos, pues, que les dicen primeramente, ¿sabes qué? Tu presión está alta, no comas sal primero, y después le dicen, tómate este diurético. Sabrán por qué hacen trastornos de hiponatremia, ¿ok? A los que son estrictamente, digamos, pacientes que cumplen su tratamiento, pues les va a afectar esta patología. Los AINES, opioides, antidepresivos, antiepilépticos, quimioterápicos, antihipertensivos, los soles, los azolos, los prazoles, dicen, el omeprazol. O sea, a partir de ahora tampoco den pues sus omeprazoles más de 3 meses. La indicación solo es 3 meses, pero pregunten a sus familiares mayores que usan omeprazol 1 año, 2 años, 3 años, ya es una barbaridad ya. Todo esto específicamente tiene que llevarnos a nosotros a hacernos una pregunta. Hay que considerar que hay un tema muy importante que es la hiponatremia, la falsa hiponatremia. ¿Ya? Por eso es que nos hacemos la pregunta, ¿la hiponatremia es real o no es real? Un punto. Otro, ¿la orina está concentrada o diluida? Otra pregunta, ¿cómo está el volumen extracelular? Para lo que es el volumen extracelular, es muy simple para ustedes. Supongo que habrán hecho pues AYEPI. ¿Saben qué es AYEPI? ¿No hacen? Creo que después hacen, ¿no? AYEPI. Atención básica. ¿Cómo van a ser médicos generales? Tienen que ser AYEPI. Ya, AYEPI son unas guías, unas normas que especifican, y búsquenlo, ahí está bonito el cuadro de pacientes hipovolémicos, hipervolémicos, normovolémicos. Es una guía para ustedes. Es como que es su coquito. Si viene un niño con 5 diarreas, ¿qué es lo que hace? Y ustedes tienen, ¿lo lleva al médico? No lo lleva al médico. ¿Lo atiende o lo hidrata? Así es, ¿ya? Igualito, si viene un paciente con un ritmo respiratorio, ¿qué es lo que hace? Así, es como son protocolos, unas guías así básicas, así de primaria, para los médicos de primera línea, como son ustedes, y créanme, salvan vidas, ¿no? No es broma, pero la IEPI, así como es, te ayuda harto. Dentro de esa IEPI ya se describe el estado de volumen. Por ejemplo, a ver, un estado. Dime semiológicamente, ¿qué verías en un paciente con hipovolemia? Edema, un poco difícil, ¿eh? Hipervolemia sí va para edemas, ¿eh? O sea, digamos, cuando hablamos de semiología, hablamos pues signos y síntomas, ¿eh? Cuando viene un paciente lleno, pues, doctor, ¿qué vas a decir? Uy, Dios mío, eso que tiene pues en toda la piel es agua, ¿eh? Debe estar hipervolémico. Es lo que suponemos en primera instancia. O sea, yo supongo y digo, no estará orinando, por eso se ha encharcado, o su corazón no está funcionando, por eso se ha encharcado. Entonces, está hipervolémico, pero un hipovolémico. Vas al gimnasio ahí, ¿ya? 3 horas. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Sed, muy bien, ¿no es cierto? Uno que tiene sed es porque ha disminuido su volumen intravascular, ¿no es cierto? Esto no es para que... Usted dice para hidratarte, pero tienes que hacer actividad para que se hidrate. Claro, ahora se describe que la fatiga mental, o sea, pensar mucho, ¿no es cierto?, hace de que nos deshidratemos. ¿Por qué? Porque el metabolismo celular pide, por cada caloría, entre comillas, se necesita 1 centímetro cúbico de agua, por cada caloría que nosotros generamos. O sea, para pensar, pues necesitamos generar calorías, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que necesitamos hidratarnos. Pero en un ejercicio extenso, digamos, corren como han corrido. ¿Alguien ha corrido acá en el Cusco? Ahora último, nada.
Ya, esas personas que corren se deshidratan, ¿eh? Entonces hay bajo volumen y ¿qué pasa? Toman agua porque hay un mecanismo del ácido. Otro semiológico, otro sí toma. Mucosas secas, ¿qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Es para tu examen. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Taquicardia, sí. Hipotensión, ¿qué más? Algo que tiene que ver con el riñón. Muy bien. ¿Qué más? Mareos. Es muy difícil, ya. Sí, no tiene positivo, muy bien. Cefalea. Excelente, pucha, que ustedes van a dar un buen examen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hay un estado de hipovolemia, entonces nosotros podemos ver en el paciente. En el paciente específicamente, taquicardia, hipotensión, ¿qué más? Sensación de sed, signo de pliegue positivo, ¿no es cierto? En minutos más que todo. ¿Qué más vemos en el caso de ellos? Oligoanuria, ¿qué más? Muchas cosas, ¿eh? ¿Ya? Y cuando hay hipervolemia, ¿qué vemos nosotros en un estado de hipervolemia? Muy bien. ¿Ah? Puede ver. Disnea, sí, por congestión pulmonar puede ser. Sí, es lo primero que hay. ¿Qué más? Ya, entonces, no es difícil que nosotros definamos eso, de la cantidad de volumen que presenta el paciente. Ahora, es muy importante tomar en consideración que que en la mayoría de casos nosotros debemos de reaccionar rápido cuando hay síntomas. Mientras más síntomas haya, se supone que es agudo, entre comillas, se supone, se dice. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actuar de ese modo. Es como cuando viene un paciente, doctor, sabe que mi uricretina está alta. Yo pues digo, ya, debe ser un agudo. Pero está anémico, todo, bueno, pero no puedo quitarle el chance de que sea crónico y no tratarlo como agudo hasta que no demuestre lo contrario. Es lo mismo acá, ¿eh? Si un paciente tiene síntomas, lastimosamente, con estados de hiponatremia, por más que sea moderado, hay pacientes que tienen como hiponatremia moderada síntomas terribles. Entonces tú lo único que dices es, no, tengo que compensar y equilibrar ese medio interno. ¿Cuánto tiempo lleva? Acá viene un término muy importante, agudo y crónico. O sea, si tú tienes un trastorno de sodio menor a 48 horas, es agudo. Si pasa de las 48 horas, es crónico. ¿Por qué nosotros clasificamos así? Muy simple, porque los agudos debemos de corregir específicamente lo más rápido posible. 1 y 2. Hay tiempos para corrección de la velocidad de infusión de sodio, ¿ok? En los crónicos también hay que tener cuidado, ¿no? Porque sea crónico y va a decir, ya le corrijo en un día, ¿no? Pues se supone que ese cerebro se adapta en el tiempo a esa hiponatremia y mi corrección va a ser en menor, digamos, 1000 equivalentes de sodio. Ahora, tiene factores de riesgo para desarrollar complicaciones, también nosotros tenemos que evaluar. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver primeramente es la hiponatremia, ¿es real o no es real? Sodio, menor a 135. Tenemos que ver la osmolaridad. ¿Cómo se saca la osmolaridad? Topes de sodio sobre glucosa sobre 18. Acá está, ¿eh? Entonces no se puede adelantar. Acá está. Dosis de sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 2.8. Ahí está. 2.8. La osmolaridad. Entonces, para que nosotros veamos primeramente una hiponatremia, tenemos que medir la osmolaridad. ¿Ya? Solamente con el sodio de 140 por 2, 280, es la osmolaridad total, ¿eh? En algunos casos, nomás cuando hay cetoacidosis diabética, esas cosas, acaba ahí. Cuando hay daño renal, acaba ahí. Una vez que hemos medido nuestro sodio, si nuestro sodio está normal o elevado, tenemos que ver
que podría ser estas patologías. Miren, si nuestro sodio está normal o elevado. Si está normal, miren, tenemos a la glucosa al costado. Si esa glucosa o hay hiperglicemia, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la osmolaridad. ¿No es cierto? Y el manito también. Por resección transuretral. ¿Qué pasa acá? El sodio está normal. Lo que pasa es que en pacientes por resección transuretral se les hace lavado. Como se les hace lavado y se infunde a veces vía endovenosa, entonces el sodio está normal. Lo que ocurre es que aumenta el volumen. ¿Ya? En hiperlipidemia, los lípidos, ¿qué generarán? ¿Qué generan los lípidos? Hiperproteinemia. ¿Qué sucede? Creo que más adelante está el grafiquito, ojalá que esté. ¿Qué pasaría si ustedes tienen dos tubos de sangre? ¿Ya? Y dentro de estos dos tubos de sangre, específicamente tienen una cantidad de plasma y una cantidad de células. Pero cuando tú tienes otro tubo y le metes más proteínas, ¿cuál aumenta? ¿El volumen o la proporción el plasma o la proporción de moles? O sea, ¿cuál desplaza a cuál? Vamos a empezar a pensar en eso. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver mucho con la osmolaridad. La osmolaridad dependiendo de qué es, de solutos. Entonces, las proteínas y los lípidos actuarían como potenciales solutos. ¿Entienden? Por eso es que en estos casos, pues nosotros podemos definir que haya esta hiponatremia con normosmolar o hiperosmolar. ¿Ok? Nosotros tenemos que definir también que estas condiciones patológicas que se suponen y están escritas acá, ¿no es cierto? Ustedes van a definir y decir, ya, la osmolaridad alta. ¿Quiénes elevan la osmolaridad alta? Con sodio normal. Todas estas. Entonces ustedes pues van a decir, doctor, entonces, ¿cómo sería el estado de hiponatremia? La hiponatremia prácticamente es casi irreal, ¿me entienden? Casi digo. O sea, lo que nosotros tenemos que definir acá es si nuestra osmolaridad está disminuida, ¿qué pasa? Es la clásica. Esta es la más importante, la común. La hiponatremia hiposmolar. Es lógico, ¿eh? Si baja el sodio, ¿qué pasa? Baja la osmolaridad. Entonces, es más una hiponatremia más, digamos, más evidente. El sodio 120 por 2, ¿cuánto hacen? 240. La osmolaridad no llega a nada, es también baja. Entonces, esta hiponatremia per se ya habla de una osmolaridad baja. En esta hiponatremia hiposmolar, que es la más frecuente, nosotros ya recién acá agarramos ¿qué? Hay que preguntarle, ¿la orina está concentrada o diluida? Y para preguntarnos si la orina está concentrada o diluida, nosotros tenemos que medir la osmolaridad urinaria. ¿Y cómo se mide la osmolaridad urinaria? ¿Disculpa? Nada. Es la misma fórmula. La gran diferencia está es que es 2 veces ¿qué? Sodio más potasio. ¿Y qué cosa más? ¿Que en la orina habrá glucosa? No hay. ¿Hay urea? Sí hay. Y más urea, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa osmolaridad de la orina va a ser mayor o menor?
Va a ser un menor, porque no hay glucosa. Miren, tanto así se habla de que la glucosa no debería estar, más la urea sí hay, ¿ya? Que miren acá, para que se acuerden la osmolaridad urinaria, mayor a 100 milimoles por kilogramo. ¿Qué hemos dicho que la osmolaridad urinaria que era? 2 veces sodio. O sea, si el sodio más potasio es mayor al sodio plasmático, ¿qué nos está indicando? Que hay una osmolaridad mayor de 100. 100. ¿No es cierto? Acá entra el potasio. ¿Por qué? Porque el sodio se recicla. Acuérdense que el sodio cuando entra al riñón se recicla. Baja su proporción del sodio. ¿Ya? Entonces, cuando la fórmula real es 2 veces sodio más potasio más glucosa y todo eso. ¿Sí? Sino que el potasio también en plasma es tan pequeñito, ¿no es cierto? De 4, que no Es significativo. no es tan significativo como el sodio de 140, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que acordarnos esto. Yo al medir la osmolaridad urinaria, tengo que ver, pues, si el sodio urinario más potasio urinario es mayor al sodio plasmático, puede tener una osmolaridad prácticamente elevada. Pero si yo veo que la osmolaridad del sodio más potasio es menor al sodio, estoy presuponiendo que esta osmolaridad urinaria es menor de 100, ¿no es cierto? Acá, fíjense que acá en la osmolaridad urinaria ya me da específicamente un grado de patología. O sea, tengo una hiponatremia hiposmolar. Pero yo también voy a ver que la osmolaridad urinaria. Si acá la osmolaridad urinaria está a menos de 100, algo está ocurriendo. Es más iatrogénico, fíjense. Hay una polidipsia psicógena, administración endovenosa de líquidos hipotónicos, disminución del filtrado. ¿Se dan cuenta? O sea, son patologías especiales, específicas. El primer paso ya lo hemos dado, el segundo paso lo hemos dado. Acá viene el problema, ¿eh? Cuando la osmolaridad es mayor de 100. Cuando la osmolaridad es mayor de 100, ya nosotros tenemos que ponernos a pensar que tengo que medir qué cosa, ya recién el volumen. Tengo que definir cómo está el volumen extracelular. Y ahí viene lo que les hablaba. ¿Cómo yo mido o cómo sé que si el paciente está hipervolémico, normovolémico o hipovolémico? Ahí ya tengo que aplicar lo que ya sé. Paciente pues que tenga un volumen extracelular alto, ¿ya? O sea, ustedes dirán, pues, paciente que está hinchadito, con el edema, ¿no es cierto? Congestión pulmonar. Entonces, tal vez por ahí una baja de saturación, tal vez digo, pero lo más adecuado acá. ¿Qué ha pasado? Es una hiponatremia, hiposmolar, que tiene una osmolaridad urinaria mayor de 100 con hipervolemia. ¿Están viendo cómo se cuadra? Si es hipervolémico, ya nuestras patologías, por ejemplo, son clásicas. Miren, fíjense, ¿qué conocen? Es que ven un pedacito hinchadito. El problema va acá. Ustedes dirán, doctor, ¿puede haber un paciente que tenga normovolemia y que tenga hiponatremia? Si el paciente está normal, así como ustedes, ¿eh? De pronto le dosan, pues el sodio está bajo. Qué raro. Lógicamente que va a tomar agua, ¿eh? Pero nunca va hinchado. Y acá, un paciente normovolémico, miren qué patología está. A la cabeza. El CIAI. Un hipotiroidismo, una insuficiencia suprarrenal, un hipocortisolismo. Entonces es muy importante definir pues que si hay un sodio alterado, pues yo tengo que hacer toda esta estructura para poder definir cómo está su estado volímico, su estado de osmolaridad urinaria, su estado de osmolaridad plasmática. Cuando nosotros ya hemos estimado el volumen extracelular y es un paciente prácticamente que tiene hipovolemia, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Paciente que está depletado, que tiene hiponatremia, pero prácticamente está con pérdida de volumen. Es el clásico, pues, que tiene sed, el que está deshidratado, signo de pliegue, ¿no es cierto? Hipotenso, taquicárdico,
acá nosotros vamos a definir dos puntos en especial. Vamos a tener que medir otra vez lo que es el sodio y cloro. Si ambos me suman más de 20 mil equivalentes, específicamente yo diría, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué me puede estar generando? Pues gran pérdida de sodio. Miren, aquí están los diuréticos, nefropatía pleuresal, bicarbonaturia, cetonurias, virosis osmótica, síndrome cerebral pleuresal. O sea, acá prácticamente yo estoy induciendo, ya hay un trastorno base que no me permite mantener ese sodio dentro de mi economía renal. Si acá prácticamente tengo pues un sodio y cloro menor de 20 mil equivalentes, la pérdida es extrarrenal, o sea, no tiene nada que ver el riñón acá. Acá ya son lo más frecuente, diarreas, vómitos, febres cutáneas, quemados, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo que hablar un poquito más de lo que es electrolitos urinarios para poder definir lo que es un hiponatremia. Entonces, de ahí vienen sus nombres, pues esos nombres raros que ustedes cuando les pongan alternativa a hiponatremia, normovolímica y posmolar. Se quedan así, Dios mío, ¿cómo se come eso? ¿No es cierto? O usted la hiponatremia hipovolémica, la clásica, dicen ustedes, la hipovolémica, ¿no es cierto? Y posmolar, ¿cuál es? Con cloro y sodio menor de 20. ¿No es cierto? Ya me está viendo. ¿Ok? ¿Ya? Esto es lo más tedioso de la parte de electrolitos. ¿Por qué? Porque lo demás no tiene mucho que ver eso. Y en la hiponatremia tenemos que tener muy en cuenta de que al ser un trastorno electrolítico de sodio y agua, pues el que nosotros equilibremos ya con el tratamiento, miren acá. Aquí está. No está ahí. Ya. Ahora, hay algunos términos también que tienen que aprender. Disculpen, ¿ya? Osmolaridad plasmática, osmolaridad efectiva. Ustedes dirán, doctor, fisiológicamente, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Miren, acá, ¿cuál no está? La urea. Entonces, ¿la urea será un osmol efectivo? No es. Así de simple. Así como la urea no es un osmol efectivo, ¿qué otro ejemplo? Los alcoholes. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros definir, nosotros, ¿por qué se llama osmolar efectiva? Porque esta osmolaridad va a jalar agua. ¿Por qué la urea no está allá adentro? Porque difunde a través de la membrana, rápido. Entonces, como difunde rápido a través de la membrana, nunca se va a quedar pues en un solo lugar. A diferencia si tú pones dos vasos, los unes por una membrana semipermeable. Acá tienes sodio y glucosa. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a jalar. Entonces, en acá pues la urea no resulta ser un osmol efectivo. Por eso dice, calcule la osmolaridad efectiva. ¿Quiénes agarran? Solo sodio y glucosa. La osmolaridad urinaria, lo que les decía. ¿Cuál es la fórmula? Sodio más potasio por 2, más urea, más glucosa. Sí es más glucosa, no debería haber glucosa, ¿no es cierto? Pero para calcular una osmolaridad urinaria real, en un paciente que tiene diabetes mellitus, sí debe haber glucosa. Si se mide, se quita acá. ¿Ya? Y miren algo muy bonito, muy interesante que también entra en el examen. La corrección de sodio. ¿Cómo se saca la osmolaridad urinaria por densidad urinaria? Densidad urinaria menos 1000 ¿Ah? por 35. O sea, no te va a dar el paciente que tiene una densidad de ¿cuánto? 1010. 1010 menos 1010 por Tiene que sacarle su 350. osmolaridad. 350. ¿No? Es simple. Su densidad menos 1000 por 35. 1010 menos 1010 por 350.
También esto creo que hicimos, ¿eh? Del sodio, la corrección. Lo hemos mencionado en el AGA, para el AGA. Ya, miren, fíjense esto, ¿ya? Acá la corrección de sodio, acuérdense que el sodio, la glucosa, pues es un osmol efectivo. Entonces, nosotros para corregir el sodio en hiperglicemia tenemos que tener esta fórmula. ¿Están seguros que no hemos hecho con usted? Ay, tan rápido pasar el semestre que pensé que había dicho que tal fue con el anterior semestre. Vamos a tener que hacer prácticas de esto, ¿ya? Entonces, el sodio nosotros tenemos que corregir cuando hay un paciente con hiperglicemia. ¿Ya? Acá, esta fórmula les va a permitir a ustedes definir, ¿eh? A veces tenemos pues sodios de 140, está normal el sodio, pero el paciente tiene pues una glucosa alta. Corregimos y la realidad era que tenía 132 el sodio, ¿ya? O tengamos 132, pero con un estado de hiperglicemia, ¿ya? Nos da específicamente, tenemos que corregir y a veces nos da un 122. Entonces, ahí podemos por lo menos ya decir pues que es una hiponatremia que necesita corrección endovenosa, ¿eh? Solamente para eso. Ahora, déficit de sodio. El déficit de sodio también se calcula con esta fórmula, pero les voy a enseñar otra fórmula que va a ser la estándar para su examen, ¿ya? Es sodio deseado menos sodio medido por el agua corporal total. O sea, ¿cuánto sodio nosotros necesitamos para poder administrar a nuestros pacientes? Entonces, las hiponatremias agudas, que son las menos frecuentes, tenemos que nosotros tratar pues de ver específicamente cómo es que vamos a tratar de mejorar, ¿eh? A la cabeza pues si tiene síntomas siempre se da suero salino hipertónico. ¿Qué sodio? ¿Sodio al 33%, al 5%, al 10%, al 3%, al 2%? El clásico es al 3%, ¿ya? Como hay poco tiempo, tampoco les voy a jugar mucho con el porcentaje. Va a ser al 3%. ¿Ya? Por favor, antes entraba preguntas al 5%, al 7%, al 10%, tenían que saber el cálculo. Ahora tenemos poco tiempo, entonces solo al 3%. Pero por lo menos, pues, con eso no creo que fallen, ¿eh? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver específicamente es que estas hiponatremias, las agudas, ¿no es cierto? Estas agudas tienen algunos bemoles, digamos, ¿eh? Nos da mucha muerte si no se trata, nos da, digamos, un riesgo mayor si es que no corregimos rápido. ¿Por qué? Porque puede complicarse el paciente. Pero la idea también, así como corregir, hay parámetros para que nosotros administremos según hora, ¿ya? Acá también en algunos pacientes tenemos, por ejemplo, situaciones en las cuales podemos dar ingesta oral, pero en otros pacientes necesariamente debe hacer un aporte parenteral, ya que en estos pacientes, por ejemplo, normalmente pues corren el riesgo de generar un edema cerebral más rápido y un enclavamiento. ¿Saben qué es enclavamiento? Sí. Hacen anestesia también. Cuando el cerebro se edematiza y presiona. ¿No? ¿Presiona qué? ¿Qué acá? ¿Quién controla la respiración? Presiona el tronco, ¿no? Eso es enclavamiento, se enclava. Y les da paro cardiorrespiratorio. O sea, la importancia del edema cerebral es que no llegue a ese nivel, que el paciente no llegue a tener un paro cardiorrespiratorio. En las crónicas, es la mayoría de pacientes, como les decía, ancianos, su mortalidad es elevada, son una enfermedad subyacente, moderadamente sintomáticos. Hay pacientes que caminan, ancianos con 120 de sodio, están normal caminando, llevan su vida. Es raro, pero sí, he visto hasta ancianos de 115 de sodio, que es severo, pero por la cronicidad que tiene se ha adaptado. Nosotros tenemos que, nuevamente ver esto, las causas, pero lo que más nos importa es dentro de las hiponatremias crónicas, por ejemplo, el CIAR. Sus causas tenemos por cáncer, enfermedades pulmonares, trastornos del sistema nervioso central, fármacos y otros.
De acá, siempre el CIAD está asociado a este riesgo, más que todo, tumorales. ¿Ok? En estas hiponatremias, fuera de las patologías ya crónicas tumorales, también hay que tomar mucha relevancia a los diuréticos, a los quimioterápicos, a los AINES. Del CIAD. Bueno, el diagnóstico es específico. Nosotros tenemos que encontrar, por ejemplo, esa osmolaridad menor a 175. Tenemos que nosotros ver que esta concentración de sodio está normalmente mayor de 40 y la concentración de creatinina a veces es normal también. Para que nosotros definamos pues lo que es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, podemos apoyarnos en algunos puntos. Acá lo que manda la cabeza es el FeNA, mayor a 1%. ¿Ok? Es lo más importante. Y el potasio, que suele ser normal. Cuando hablamos de potasio, ¿con qué túbulo tenemos que nosotros correlacionar? ¿Proximal? ¿Potasio? ¿El frío potasio? Las células intercaladas y todo eso. Han expuesto hace poco, creo. Sí. Lo van a entender mejor más adelante. ¿El potasio con qué hormona se relaciona más para poder ver si hay trastornos de potasio? La aldosterona, muy bien. ¿A qué nivel del túbulo? Recuerden, chicos, todo lo que han expuesto en el momento que están haciendo sus ejercicios, que están viendo, que están viendo Netflix, tienen que volver a repasar. ¿Lo has colgado? ¿O sus exposiciones? No lo has pasado. ¿No lo has grabado? Sí, lo grabó. Por si acaso, el primer examen sí es necesario para entender esta parte. Ya sé que es difícil volver a estudiar, pero solamente los puntos más importantes. Dentro del tratamiento tenemos que tener bemoles para la corrección. Por ejemplo, a la cabeza sí o sí suero salino hipertónico. Ya quedamos, al 3%. Cloruro de sodio al 3%. La velocidad de corrección. La velocidad de corrección dice, no es importante en las agudas. O sea, hay guías en las cuales te dicen que corrigen 3 horas. Claro, no al 100%, por lo menos el 50%. ¿Ya? Puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque una aguda te va a llevar a complicaciones más cortas. Pero en las crónicas, fíjense, yo no puedo reponer más de 8 equivalentes. O sea, tendrá un déficit de 14 tal vez, aún así que tenga un déficit de 14 equivalentes. O sea, me explico, tienes 120 de sodio, tú quieres llevar a, no sé, 134 quieres subir. No es la norma, no necesitas subir todo, solamente tienes un límite de 8 por 24 horas. Tienes 110 de sodio, no puedo subir a 120. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo un límite de 8 por 24 horas, ¿ya? En las crónicas. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad es muy lenta. En cambio, en las agudas sí se puede correr un poquito más, claro, pero no en exceso, porque si no ya corre el riesgo de lo que va a ocurrir pues, con los pacientes que han usado suero salino hipertónico. Ahora, precaución adicional, mayor riesgo de edema cerebral en esta población. ¿En quiénes? Mujeres en edad fértil, ancianas, contiacidas, niños, bajo peso muscular, polidipsia y hipoxemia. Cuando nosotros hablábamos de una hiponatremia, ¿qué era? Hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá? En la hipovolémica. Tenemos que evaluar sodio y cloro. Lo más clásico, menos de 20 equivalentes, vómitos, diarreas, cutáneas, tercer espacio. Y lo más complejo en este caso pues sería pensar por el uso de diuréticos, nefropatía pielvesal, síndrome cerebral pielvesal, bicarbonaturia, cetonuria, diuresis osmótica. Acá en este punto, ¿qué es lo que falta? Volumen. ¿Qué damos entonces? Agua. Y como es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, que es la, digamos, la real, ¿qué tenemos que dar? Sodio. ¿Por qué? Porque está bajo el sodio acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando tenemos nosotros una hiponatremia hiposmolar normovolémica,
el cielo. ¿Qué sucede acá? ¿Qué dijimos? En el cielo, ¿qué ocurre? ¿Qué actúa la hormona antidiurética? La ADH sube ¿cuándo? Cuando hay sed, ¿sube o baja la ADH? Es antidiurética. Cuando hay sed, Aumenta. aumenta. O sea, hay un estímulo, ¿eh? La ADH va a aumentar, ¿por qué? Porque has perdido y dice antidiurético. Aguanta, riñón, aguanta, no orines, ¿no es cierto? Pero cuando hay una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Va a retener agua? Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Restringir líquidos. ¿Seguro? ¿Se ve igual, o no? Sí. ¿Se ve? ¿En serio, ves? ¿Segura? Sí, está la lengua. ¿Qué va a ocurrir, chico? ¿La secreción inadecuada es por ganar agua o por perder agua? ¿Cuál es su contraoposición diferencial? Diabetes insípida. En una diabetes insípida, ¿qué tienes? ¿Acá qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tienes el que aumenta, solo el agua. ¿Ya? Y que aumenta solo el agua, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? Restringir líquidos. Nada más. ¿Ya? Y cuando tenemos una hiponatremia hipervolémica, ¿qué pasa? ¿Cómo está el agua? Aumentada. El sodio. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el agua libre y exceso de sodio. Entonces hay que restringir líquidos y diuréticos. Pareciera pues un poco, digamos, difícil de entender, pero todo tiene que ver respecto al mecanismo fisiopatológico que tienen las enfermedades base. ¿Ok? ¿Ya? Lo que nosotros finalmente tenemos que hacer primero es diagnosticar. Otra vez el orden, a ver. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué calculamos? ¿La? Lo segundo. Para llegar a hiponatremia, ¿qué hacemos? Primero buscamos la osmolaridad, luego la dilución, bueno, los osmolaridad está dentro de eso, la bulimia. Ahí está. Concentrado de Osmolaridad plasmática. 1, 2, 3. La orina está concentrada, está concentrada. Primero la osmolaridad, es hiponatremia general. Esa es la osmolaridad. La 1. Claro. 2, la orina, es concentración de orina. Para que sea una hiponatremia real debe ser una hiponatremia hiposmolar, osmolar, ¿no es cierto? Luego la concentración de la orina. Según la concentración de orina, nosotros vamos a ver si la osmolaridad urinaria es mayor que la osmolaridad plasmática. Si es mayor así, como ¿Ya? Si la osmolaridad urinaria es menor que la osmolaridad plasmática, ¿qué está pasando? ¿Por qué la osmolaridad urinaria sería menor que la osmolaridad plasmática? aumento del líquido, ingreso de líquido, polipsia. Lo normal debería ser esto, ¿no es cierto? Mayor así. Pero acá, ¿qué pasa? Está diluyendo. Está diluyendo algo, ¿eh? Por eso es que se va mucho a lo que es polidipsia psicógena, administración oral, en donde no hay agua.
O sea, hay mayor volumen de agua que lo normal. Está diluyendo. Pero acá sí, digamos, el riñón va a seguir botando sodio y potasio y la osmolaridad va a bajar urinaria frente a la osmolaridad plasmática. Pero cuando nosotros tenemos pues nuestra osmolaridad urinaria mayor a la osmolaridad plasmática, ¿qué nos indica? La botella. Que hay adecuada retención de ¿qué? Agua. Sodio y Sodio. potasio, o sea, sodio y agua. O sea, no hay exceso, por eso es la gran diferencia. Y ahí recién nosotros medimos cómo está el volumen extracelular recién, para poder catalogar nuestras hiponatremias y posmolares desde el punto de vista de volumen. ¿Ok? Ya. ¿Esto qué es? Todo lo que van a ustedes chequear específicamente, traten de leerlo más para entenderlo, ¿verdad? Porque la práctica es un poco más sencilla. Por ejemplo, si yo tengo una hiponatremia de hiposmolar clásica, hipovolémica, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito reponer? ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Restringir qué? Diuréticos. Agua y sodio. Acá nosotros podremos corregir el sodio. Claro, comentamos. Si es hiponatremia, hiper. ¿Cómo sería? Porque eso mucho a ustedes les confunde. ¿Eh? Doctor, ¿cuándo repongo? ¿Cuándo repongo, doctor? Si tiene un sodio de tanto. ¿Se han dado cuenta que hay una diferencia? Teóricamente ya están confundidos. ¿Ya? Pero en la práctica nosotros tenemos que responder. Que tenga un paciente un sodio de 120 con trastornos neurológicos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tengo que traerle las otras diapositivas. Es que acá no hemos puesto ni una diapositiva práctica. ¿Qué es lo que harían con un paciente que tiene un sodio de 120? Sintomáticamente. Dos por ejemplo, 240. Por este paso nunca vamos a acabar, amigos. Haremos una clase mañana. ¿No es cierto? ¿Cuándo vamos a acabar? Pero ya programado ya el examen. ¿Para qué fecha estás quedando? Bueno, recién estamos con los compañeros quedando, pero... ¿Ya no exámenes de los otros cursos? No, recién. ¿Nada? ¿Y cuándo van a dar? ¿Esta semana? La semana que viene. No, de los otros del curso De todo. de neuro y ¿qué más? La próxima semana. Esta semana. La próxima. La próxima. Ujú. Ya, su segundo examen. Sí, el último. ¿Cuándo acaban el último? El último, el de neuro supuestamente debería ser el 6. ¿Ya? Y el de endocrino sería el 4. 4 y 6. Ajá. Ya. Y el de renal estamos viendo para que... 4, 6, 8, digo. 6, 8. Claro. Ustedes vamos a morir. Durante la semana del 9 al 13 habría posibilidad, ¿no? O sea, esa semana. Pero tu semestre no lo van a extender. No. Ese es al 17. De 9 al 13. O sea, del 9 al 3 acaba. No, para el examen. Para el examen. ¿Cuándo acaba? 17 con probable extensión supuestamente al 20. Están diciendo, pero no hay Pero no comunicado está oficial. Solo el comunicado oficial de 16 a 17. Últimas notas. ¿Qué dices? Que podría ser el 16, dice. A ver, decídanlo de una vez para dar las otras fechas.